coincidimos en el grupo de Economía en la Plaza del Carmen. Es una plaza que está al lado de la Puerta del Sol. Y ahí hace, pues como sabéis, un tiempo se empezó a juntar gente muy diversa y de ahí han surgido un montón de iniciativas y una de ellas ha sido la de esta plataforma para la auditoría de la deuda. En primer lugar va a intervenir Carlos Martel, que es del grupo de Economía de Acampada Sol y es economista. Luego va a intervenir Alfredo Sánchez Alberca, que viene de la plataforma Quién debe a quién y de Ecologistas en Acción de Madrid. Y luego intervendrá Guiomar Morales, que es de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, No debemos, no pagamos. En realidad ellos tres vienen de diferentes organizaciones, pero ya les digo que se conocieron un poco a raíz del 15 en la Puerta del Sol, y todos ellos forman parte de la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda Externa, No debemos, no pagamos. Me han dicho que hay que decirlo así. En primer lugar, van a hablar, como decíamos, de alternativas y en este sentido nos van a hablar de la auditoría, pero van a hacer también un trabajo de enmarcar, porque hay todo también un trabajo, digamos, de justificación por qué queremos hacer una auditoría, qué sentido tiene, qué trasfondo también político tiene una auditoría. Y por eso van a empezar hablando de la financiarización de la economía en la generación de deuda, que será la parte que nos explique Charlie. Luego nos contarán cómo se ha generado la crisis de la deuda y de la deuda en España, para que tengamos un marco un poco más, digamos, aterrizado. Y en último lugar, Guiomar nos va a explicar cómo está el proceso de auditoría ciudadana, en qué medida y cómo se va a hacer, por qué constituye una alternativa. Después de esto ellos van a hacer una exposición y luego vamos a tener un turno de preguntas. Les dejo con ellos. En primer lugar, pues intervenía. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Ana y a los compis de aquí de la Asamblea de Logroño el traernos a compartir en estos foros que creemos que es interesante, que es importante participar para intercambiar experiencias, conocimientos, propuestas y generar el necesario debate en la ciudadanía sobre qué está ocurriendo, qué ha ocurrido, hacia dónde vamos y qué podemos hacer, ¿no? En este sentido, pues aquí estamos, las tres personas, en principio a pesar de la nieve hemos llegado. A pesar de la nieve hemos llegado, efectivamente, y bueno, vamos allá. Yo me voy a centrar un poco en explicar cómo el sistema financiero ha ido tomando capacidad dentro del sistema económico a nivel global, a nivel mundial, y cómo ha ido desarrollando este mecanismo que es el de la deuda, ¿no? Que al final se convierte en una herramienta de opresión de las personas, de los grupos sociales y de los estados enteros, ¿no? Un sistema económico se entiende que tiene una función. El sistema económico en una comunidad pequeña o a nivel global, su función es la de distribuir de la manera más eficiente posible los recursos que existen en el planeta, la riqueza que se va generando por el trabajo de las personas, como digo, distribuirlo para cubrir las necesidades de las personas y de los grupos sociales. Esa es la función teórica de un sistema económico. En este marco, el sistema financiero, compuesto por bancos, fondos de inversión, su función es la de intermediar entre los sitios donde está el capital, el dinero, y los sitios donde se necesita. Es intermediar entre los ahorradores y los inversores o consumidores e inversores. El sistema financiero lo que hace es facilitar la circulación monetaria. ¿Para qué? Para que donde hace falta dinero para invertir, para crear una empresa, para desarrollar bienes necesarios a la sociedad o servicios necesarios para la sociedad, pues que el dinero fluya y se vaya colocando en estos sitios, ¿no? Vemos como el sistema financiero ya de partida tiene una posición privilegiada, porque es el intermediario por donde pasan los dineros. No solo eso, también en el caso de la banca, crea dinero. Sabemos que cuando una persona deposita dinero en un banco, el banco con ese dinero, solo un porcentaje de ese dinero lo reserva, lo tiene en reserva, pero el resto lo presta. Con lo cual está haciendo que en la economía haya más dinero, está creando dinero. Esta nueva persona que ha cogido el dinero, ese dinero acaba en un banco y el banco vuelve a prestar ese dinero. Con lo cual tenemos un mecanismo por el que el banco va creando dinero
Antes en la economía existían 100 monedas, las primeras que metió la primera persona, el banco de esas 100 presta 90. Y cuando eso vuelve al banco se prestan 80. Pues en la economía ya no hay 100 monedas, ya no hay dinero por valor de 100. Hay por valor de 100 más 90 más 80, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que el sistema financiero y la banca en concreto tienen poder económico, tienen una situación de privilegio porque pueden crear dinero de la nada y tienen poder económico. Eso, en primer lugar, hay que tenerlo claro. Ahora bien, también vemos cómo el sistema financiero está mayormente en manos privadas, excepto los bancos centrales, que son los que imprimen dinero, el resto está en manos privadas, son sociedades privadas. Como sociedad privada, su objetivo es el de maximizar los beneficios, es obtener los máximos beneficios posibles de su actividad. Entonces, bueno, su actividad en la historia, financiando proyectos de inversión para la creación de empresas, para la creación de oportunidades de empleo y creación de riqueza, esto le ha reportado, esto es lo que se llama economía real, que es producir bienes y producir servicios, esto le ha reportado grandes beneficios en la historia al sistema financiero. Pero esto tiene un techo. Los beneficios que se pueden sacar en la economía real, financiando la economía real, tiene un techo, tiene un tope. Y son los límites físicos de lo que se puede producir y lo que se puede consumir. Y aquí están los límites físicos del planeta, pero también los límites físicos de las personas, lo que se puede trabajar para producir cosas y la capacidad de consumo que hay. A esto unimos que el funcionamiento del sistema financiero promueve una acumulación de los capitales, de las riquezas, en pocas manos. Esto propicia que haya una pérdida de capacidad de inversión y capacidad adquisitiva del resto de actores. O sea, si el dinero se acumula en ciertos sitios, el resto de actores no tienen dinero para invertir, no tienen dinero para consumir. Por lo tanto, este funcionamiento del sistema financiero va degradando la actividad en la economía real, en la medida en que acumula capitales, hace que se consuma menos y se invierta menos, ¿no? Esto repercute sobre la rentabilidad que se obtiene. En la economía real hay unos límites. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la solución que desde el sistema financiero se da a esto? Aumentar la actividad en los mercados financieros. No en la economía real, sino en la economía financiera. En la economía real hemos dicho que es donde se producen bienes y servicios, y la economía financiera es aquella que se dedica a comprar y vender títulos de deuda, acciones y en general todo el tipo de titularizaciones. O sea, es una economía, digamos, de mover dinero, básicamente. Mover dinero y obteniendo rendimientos y obteniendo beneficios. Entonces se crean círculos de prestarse dinero por los cuales van aumentando los intereses y esto, digamos, que lo que hace es crear bucles de rendimientos que obtienen. ¿Por qué se opera en los mercados financieros y no en la economía real? Porque la economía financiera, lo que se llama parte de la especulación, da beneficios a muy corto plazo. Montar una empresa, invertir y que eso dé resultados puede tardar varios años. Sin embargo, operar con acciones, con títulos, con deuda, puede dar beneficios en muy poco tiempo, incluso en segundos. Los grandes operadores del mercado financiero están, bueno, es la típica imagen del que está con el teléfono, compra, vende, compra, vende. Si compras unas acciones a 5 y las vendes a los 2 minutos a 5,5, ya has ganado. Entonces la economía financiera ofrece una oportunidad de rentabilidades muy superiores a los bancos y a todas estas sociedades financieras que la economía real. Y esto es, bueno, es un paso importante, ¿no? Digamos que se está generando y se ha fomentado lo que es la economía especulativa. Y esto no solo, en esto no se ha metido solo los bancos, las sociedades de inversión por su cuenta. En esto, obviamente, han ido de la mano de diferentes gobiernos. En los años 70, en los años 80, se produce una desregulación de los mercados financieros. Estas operaciones que se podían hacer,
especulando con deuda, con acciones y demás, tenían una regulación, tenían un control. En los 80, los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos desmontan esto. Prácticamente eliminan toda la regulación que hay en estos mercados. Y esto da paso a la creación, al aumento, digamos, de la actividad, de una gran actividad en esta economía. Por un lado, digamos que se desvía el centro de la actividad de la economía. El dinero se desvía de financiar la economía real a financiar la economía financiera. Por otro lado, los mercados financieros crecen en tamaño. Crecen tanto en tamaño que, según unos datos de 2010, estos mercados mueven al año 70 veces el valor del Producto Interior Bruto del mundo. O sea, toda la riqueza que se produce en el mundo, en bienes y servicios, solo es muy inferior a todo el dinero que se mueve en la economía financiera. En la economía financiera se mueve 70 veces más dinero de lo que movemos comprando una barra de pan, comprando un coche, etcétera, etcétera, etcétera. Por cada operación de compra o venta en la economía real se hacen, por cada una operación, que es una compra, ¿cuántas operaciones puede haber en la economía real? Millones y millones. Pues por cada una hay 270 operaciones en la economía financiera, lo cual nos escama. Es decir, la economía, el centro de la economía y donde se mueve el dinero, se ha movido de lo que nosotros conocemos a diario en la calle por nuestra actividad a esos grandes mercados que están en las bolsas y están en las bolsas opacas y están en los mercados secundarios entre empresas, etcétera, etcétera. Esta actividad exacerbada de los mercados, ¿qué va haciendo? Va creando burbujas financieras, efectivamente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la riqueza no son números. La riqueza son los productos y servicios. La riqueza es tangible. Toda esta creación de préstamos, toda esta intensificación de los préstamos de dinero de unos a otros y de la creación de deudas con intereses crecientes, lo que va creando es una ficción. Parece que hay mucho dinero, pero en realidad no lo hay. Son apuntes contables en las cuentas de los bancos. Este dinero no existe en realidad. No hay una riqueza real que respalde este dinero. Y en esto está metido todo el mundo. En este mecanismo de verse los unos a los otros estamos todos metidos. Los bancos prestan dinero a las empresas, los bancos prestan dinero a las familias y los bancos prestan dinero a los gobiernos también. O sea, con los bancos nos endeudamos las personas, las empresas y los gobiernos. Pero los bancos también se endeudan con los depositantes. La persona que mete un dinero en el banco le debe el dinero. Se endeudan con los accionistas, con los ahorradores. Se endeudan con otros bancos. Unos bancos y otros se hacen préstamos. Y se endeudan con los bancos centrales, que son los que imprimen dinero. Aquí hay un ejemplo gráfico de cómo se va dando el crecimiento de la deuda por esta actividad financiera. Arriba tenemos el Banco Central, este es un caso real. El Banco Central Europeo que imprime dinero y lo presta a los bancos. En este caso lo presta al Banco Santander a un 2,5%. El Banco Santander presta a particulares a un interés mayor para ganar dinero. Está aquí a la izquierda, particulares que compran viviendas con ese dinero y esto provoca un aumento del precio de la vivienda. Un aumento del precio de la vivienda que va a repercutir en las personas, en los ciudadanos, que son los que tienen que pagar cada vez más por su vivienda y son los que al final pagan todos los intereses crecientes. Por otro lado, vemos que el Banco Santander presta a Sacyr Valle Hermoso, empresa que por un lado construye viviendas para vender y empresa que por otro lado compra acciones de Repsol. Aquí cada gente intenta sacar más intereses de los que paga, obviamente. Repsol tiene una deuda con Sacyr, por lo cual tiene que generar actividad.
para obtener recursos, para obtener riqueza, para pagar su deuda y sus intereses. Pues en este caso, ¿qué hace? Pues extrae petróleo del parque Yasuni. Con estos mecanismos, ¿qué vemos? Vemos que toda la deuda que se va generando, al final se paga de dos maneras. Mediante el trabajo de las personas, que son las que al final pagan todas las deudas en cadena, y mediante el expolio de los recursos del planeta. La riqueza se genera mediante el trabajo y se genera en base a los recursos del planeta. Todo lo que hay encima son intereses económicos y creación de una burbuja con intereses que se van creando, uno encima de otro y cada vez más fuertes. Aquí tenemos entonces que todos los agentes económicos están inmersos en los mecanismos de la deuda. Todos, gobiernos, bancos, empresas, ciudadanos. Y esto es un elemento fundamental del sistema económico capitalista. El enorme endeudamiento de las economías, desde la desregulación del mercado financiero, pues todo este endeudamiento de unos y otros agentes económicos ha crecido sobremanera. Y todos los países desarrollados, entre comillas, pues se han ido endeudando. ¿Qué pasa? Los títulos de deuda, al final la deuda se constituye como un derecho a cobrar una serie de ingresos sobre la base de una riqueza, unas rentas que se generarán en el futuro. Si yo presto a Alf 10 euros para que monte una tienda de chucherías, yo se lo presto porque él va a invertir eso y se supone que él va a generar una riqueza en el futuro por la que me pueda devolver los 10 euros más 2 euros más. ¿Vale? Entonces, la deuda que él tiene conmigo, o mi título de deuda con él, se basa en que él va a generar una riqueza en el futuro por la cual podrá pagarme el dinero. Como hemos visto, la generación de deuda se vuelve enorme y creciente. En el momento en que la deuda es de tal tamaño que no hay riqueza futura posible para pagar esa deuda, entonces es cuando surge la crisis. Si yo sigo prestando dinero a Alf para esa tienda de chucherías y le presto más dinero, 10, 20, 1000, 2000, 4000 euros, y de pronto digo, quieto, que me debe 4000 más 2000 de intereses, con la tienda de chucherías no me va a pagar eso en la vida. Ahí surge la crisis. Y eso a una escala global es lo que pasa con las burbujas y con la crisis. En el caso de España, y otras economías, el endeudamiento, ¿en qué se basó? En que los bienes inmuebles, los pisos, estaban subiendo siempre de precio. ¿Vale? Entonces, la inversión que se dedicaba a... La inversión siempre tenía como base la burbuja inmobiliaria, que se llamó. Entonces, toda la economía, la estructura de la economía, toda la estructura de las deudas se montaron encima de un hecho que se ha mostrado irreal, que era que el valor de nosotros era la burbuja. En España la actividad, bueno, no hay dinero en la economía real para pagar toda la deuda. Entonces, cuando se pincha la burbuja, ¿quién lleva las de perder? Obviamente, quien lleva las de perder son las personas y empresas con menos capacidad para afrontar estos procesos. Como no hay dinero para pagar toda la deuda, obviamente, al final el peso recae sobre las personas que tienen menos capacidad económica y las pequeñas y medianas empresas, que son las que menos capacidad económica tienen. Como hemos dicho, todas las economías están endeudadas, todos los países están endeudados. España tiene una deuda menor, más pequeña que la de Alemania, que la de Gran Bretaña o que la de Estados Unidos. El problema es que en España los mercados que son estos grupos de inversión, los mercados no son una cosa ficticia, son varios grupos de gente con dinero que son los que meten dinero en deuda. El problema es que estos mercados, los grandes bancos alemanes, los grandes bancos franceses y estadounidenses, prevén que España no pueda afrontar bien el pago de la deuda en el futuro. España como un conjunto, la banca española, el Estado español, etc. De ahí que surge que hay un mayor riesgo de impago por parte de España.
¿Esto qué produce? ¿Qué provoca? Porque a España o bien no se le deja dinero, o el dinero que se le deja sea a intereses cada vez mayores. Esto es lo que quiere decir cuando tenemos una prima de riesgo tan elevada. Las agencias de calificación que miden el riesgo dicen, aquí hay riesgo de impago. Cuanto más riesgo de impago hay, más caro te cuesta acceder a esa financiación. En la gestación de la deuda, en Europa, como digo, también hay una connivencia entre lo político y lo económico. La formación misma de la Unión Europea es la que ha provocado esta situación, en la cual los países de la periferia, ahora mismo se dice que tienen problemas de deuda. Y los países centrales no la tienen, cuando hemos visto que todos los países tienen problemas de deuda, ¿no? La formación de Europa ha llevado a una especialización productiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando se ha ido montando la Unión Europea se ha dicho, vamos a especializarnos. En Alemania construimos coches, ordenadores y bienes de alto valor añadido. En España os vais a dedicar al turismo y a la construcción. En Grecia a esto también y a la agricultura. Entonces digamos que hay una diferencia entre lo que producen unos países y lo que producen otros. La Unión Europea, ¿en qué ha consistido? Ha consistido, digamos, en crear un mercado interno para las grandes empresas alemanas, francesas y holandesas, bueno, del norte de Europa, por el cual nos vendían sus productos. ¿Vale? Productos que son más caros que los que nosotros les vendemos a ellos. Con lo cual, la balanza comercial de los países de Alemania, Francia, sobre todo de Alemania, ha crecido durante estos años, y la balanza comercial española, Grecia, portuguesa ha descendido, se ha hecho negativa. O sea, en esto salimos perdiendo los países de la periferia. Con las ganancias que han tenido los bancos y las empresas del norte de Europa, las ganancias que han tenido, ¿en qué las han utilizado? Las han utilizado en dar dinero a la banca española para que financie el negocio, el chollo que había, el de la burbuja inmobiliaria. ¿Vale? Entonces, digamos que toda la deuda que se está generando, esta deuda que tienen los bancos españoles con bancos alemanes, esta deuda que tienen las personas, los ciudadanos por sus temas de vivienda con los bancos, toda esta deuda ha sido una cosa que se ha generado de manera activa. ¿Por qué? Porque se estaba ganando mucho dinero. Ahí. Se estaba ganando mucho dinero. Y ahora nos dicen que tenemos un problema de deuda que nos lleva a recortes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo explicarán los compañeros. Esto mismo que está pasando aquí es lo que pasó en los países de América Latina y otros países en los años 70 y 80. Digamos, los grandes bancos americanos, alemanes, etcétera, tenían excedentes de dinero y lo prestaron a economías más pobres para que compraran sus productos y además se endeudan con ellos. ¿Vale? Entonces, digamos, primero hacen eso y después cuando tienen la deuda te aplican privatizaciones, recortes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, los planes que se están implementando aquí, como los que se implementaron allí en los años 70 y 80, a lo que llevan es a más pobreza, pérdida de soberanía alimentaria, liberalización con la entrada de multinacionales extranjeras que se van quedando con el tema de lo público y con las pequeñas empresas de aquí, privatizaciones, degradación ecológica, expolio de los recursos y desmantelamiento del tejido productivo local, que es lo que estamos viendo hoy aquí. Vemos que la deuda es un mecanismo perverso, es una perversión del sistema económico y es un elemento central del sistema capitalista. Es algo ilegítimo porque no beneficia a la ciudadanía. Al fin y al cabo, lo que vemos es que este sistema financiero, por medio del mecanismo de deuda, lo que está es atendiendo a su interés, al interés privado de las grandes fortunas que están ahí detrás, y no en beneficio de la ciudadanía. Y además lleva a la inestabilidad económica, porque estas burbujas se van produciendo una y después otra y después otra, y lleva al aumento de las desigualdades, porque el peso de todo esto al final recae sobre los ciudadanos más vulnerables y sobre las empresas más vulnerables. Por lo cual, para cerrar, vemos que el sistema económico no cumple con su función. Con estos mecanismos, el sistema económico no cumple con su función de distribuir los recursos para cubrir las necesidades de las personas y de los grupos sociales. Y paso ahora a Alf, que seguirá. Bueno.
Adri ha hecho lo más difícil, que es explicar en 20 minutos cómo funciona el sistema financiero, ¿no? Que a mí me parece realmente complicado. Yo no soy economista, ni mucho menos, y este tipo de cosas a mí algunas veces me superan, ¿no? Pero vamos a intentar aterrizar un poco más en lo que está pasando ahora en España, ¿no? Que es algo que solo por